Esta es la historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de nuestra ciudad. Hoy vamos a hablar sobre la influencia de los franceses en Santiago de Cuba, un tema que ya hemos abordado en otra ocasión en el programa, pero hoy no vamos a hablar de los cafetales franceses, de los cafetales de las montañas, no vamos a hablar de la tumba francesa, vamos a hablar de la huella dejada por los franceses en la ciudad y en sus habitantes. Entre 1791 y 1804 arribaron a la bahía santiaguera varias oleadas de inmigrantes franceses que huían de la Revolución haitiana. Los franceses ejercieron una notable influencia entre los habitantes de Santiago. Sus modas y costumbres se hicieron populares entre los santiagueros. Sin lugar a dudas, hoy lo más conocido de la huella francesa son las ruinas de los cafetales, el Museo La Isabelita y la tumba francesa La Caridad de Oriente. Pero la impronta francesa en Santiago de Cuba es mucho más rica, como lo demuestran las últimas investigaciones sobre el tema. Como les comentaba en la presentación del programa, hoy vamos a abordar un aspecto de la huella francesa en Santiago de Cuba poco estudiado y obviamente poco conocido. Gracias al trabajo de doctorado de la profesora Varinia González, podremos acercarnos, aproximarnos al mundo de la influencia francesa en la ciudad, en la arquitectura y en otros aspectos de la vida cultural del Santiago del siglo XIX. Si tenemos que hablar del crecimiento urbano de Santiago de Cuba y de la aportación de la inmigración francesa, de la influencia francesa en ese proceso, en esos procesos de urbanización que ocurren durante el siglo XIX, fundamentalmente hasta 1868, habría que hablar precisamente de cómo una ciudad creada en anfiteatro al fondo de una bahía abrigada y hermosa, le daba hasta los finales del siglo XVIII la espalda al mar. Con el asentamiento durante el primer decenio del siglo XIX, durante el gobierno de Sebastián Quindelán Orregan, el entonces gobernador de la ciudad de Santiago de Cuba, previa autorización del gobernador, pues se van a asentar aquí estos individuos que van a crear toda una infraestructura habitacional, pero además toda una infraestructura de comercios que va a mantener una animada actividad durante todo este siglo XIX. Si tenemos que hablar de la contribución de esta inmigración francesa a el desarrollo urbanístico, también habría que hacer referencia a cómo estos individuos también contribuyen con todos los proyectos que se realizan en la época y que contribuyen a darle a Santiago de Cuba un aire más moderno. Los proyectos, por ejemplo, de creación de paseos y alamedas, los proyectos de remodelación del muelle, los proyectos que tienen que ver con cómo toda esta infraestructura de apoyo al puerto se hace más viable, se hace más importante en esta época. Hablaba del protagonismo comercial, por ejemplo, de la calle del Gallo, que es la calle conocida como paradigmática en esta época, donde se establecen una serie de establecimientos como sastrerías, barberías, tabaquerías, almacenes, que no solo funcionaban como lugares de almacenamiento de mercancías, sino también como lugares donde se expendían estas mercancías que venían desde otras partes del mundo, como decía, fundamentalmente desde Francia. Habría que hablar también del protagonismo de esta inmigración francesa al desarrollo de la arquitectura de la época. Si bien estos individuos lo que hacen es adaptarse a la manera de construir tradicional en la época, sin embargo, sí en algunos elementos de esta arquitectura, no solo de la arquitectura habitacional, es decir, de vivienda, sino también de estos comercios, imágenes, por ejemplo, preciosas que pudiéramos observar en el nomenclátor de 1883, donde Santiago de Cuba también tiene un protagonismo, pues habría que hablar precisamente de la contribución de darle a esta arquitectura un aire más moderno a través del uso, por ejemplo, de persianerías, el uso, por ejemplo, del machiembrado, tanto en falsos techos como en elementos divisorios,
Los mismos elementos divisorios entre las salas y las saletas hacen posible que se vea a través de la utilización de elementos geométricos, a través de la utilización de rombos, de páteras, por ejemplo, cómo estos individuos trataban de darle un aire de modernidad a estas viviendas de la época. Ese baile francés ya no es de los palacios borbónicos de Francia. Al aclimatarse aquel en las Antillas, absorbió sus cálidas cadencias de trópico y de África. Las figuras y cadeneos eran de Versalles, pero los pasos y los contoneos recordaban todavía la plantación donde se fundían las sangres y los pigmentos y se juntaban en una misma riqueza la blanca azúcar y el negro café. El afrancesamiento de muchas familias santiagueras del siglo XIX fue notable. La historiadora Aida Morales ha investigado profundamente este fenómeno a través de la vida cotidiana de esas familias. En su doctorado recientemente discutido, Aida Morales ha hecho un aporte significativo al conocimiento de este tema en la historia de la cultura santiaguera. La moda es otro de los elementos que van a distinguir a la influencia francesa en el siglo XIX, la moda del vestir. Es una moda que se va a aclimatar también a las condiciones de la isla de Cuba. Es una moda muy con telas muy vaporosas, tropicales, en las cuales las mujeres iban a adaptar los patrones que llegaban en las revistas que eran importadas desde París y las adaptaban a las condiciones que les imponía el clima santiaguero. Uno de los rasgos característicos de este vestuario que van a utilizar en el siglo XIX va a ser el uso de colores más fuertes que los tradicionales que usaban en Europa, o sea, la inclusión del rojo, de otros colores más atractivos que le dan una vistosidad mayor a estas mujeres. No quiere decir que la mujer fuera la única que empleara la moda de ese momento, sino también el hombre va a usar chaquetas, frac, levitas, muchos sombreros a la usanza que se estaba llevando en Europa en aquel momento, sobre todo en Francia, que era quien dictaba los patrones de la moda. El mobiliario se va a caracterizar por su ampliación, sobre todo en la sala. Van a haber múltiples objetos decorativos, entre ellos van a aparecer el sofá, la consola, el piano, que es un elemento imprescindible que aparece en el siglo XIX como forma de ostentación de la familia, de la élite patricia santiaguera. También está un elemento fundamental en el espacio comedor, que aparece como espacio fundamental de la casa en este siglo XIX a raíz de la presencia francesa, y en ese comedor va a haber grandes mesas. Aparece el tinajero, que va a ser un elemento fundamental dentro del mobiliario del comedor, y también el losero copero, donde se exhibían fundamentalmente aquellas losas importadas de Sevres, copas de bacará, en fin, una serie de objetos útiles que tenían una función utilitaria, pero también de demostración palpable de la posibilidad económica adquirida por esa familia. Es muy importante que la ruina de los cafetales franceses y la tumba francesa estén en la lista de patrimonio de la humanidad. Pero también para Santiago de Cuba es necesario continuar la investigación sobre estos temas. Es por eso que nosotros saludamos siempre, y este programa se ha hecho eco en más de una ocasión de ello,
la publicación de libros sobre el tema de la presencia francesa o la discusión de doctorados. Hoy hemos tenido el privilegio de contar con 2 jóvenes doctoras que han discutido, han hecho su ejercicio académico sobre este tema, enriqueciendo notablemente el conocimiento sobre la presencia francesa en nuestra ciudad.